La literatura de la posguerra inició en 1936 y terminó en 1975. Tras la guerra civil, la mayoría de los autores coinciden en la literatura como un medio para mostrar y desolar la realidad del país. Las obras están llenas de contenidos humanos, angustia existencial, denuncia de injusticias, siempre en el contexto de una dictadura. Al culminar la guerra civil, la literatura en España se dividió en dos posturas claramente diferenciadas. Una estuvo de espaldas a la realidad y cuyo propósito era exaltar los valores tradicionales de la religión, la patria y la familia, y la otra postura volcada sobre la realidad del carácter existencial que dio paso a la literatura experimental de la década de los 70. Algunas de las características de la literatura de la posguerra fueron: tuvo conexión con el existencialismo, pues durante la posguerra se consideraba que lo fundamental en el ser es su existencia y no su esencia. Además, los hechos en las obras de la literatura de la posguerra llegaban a través de la voz del narrador omnisciente y desde la perspectiva del personaje. Por otro lado, se transmitía al lector una conciencia íntima, caótica, llena de desórdenes de los personajes. También se debe resaltar que el tiempo en las obras de este periodo literario no fue cronológico ni lineal, pues se daban saltos temporales entre el pasado y el presente. Además, se buscaba expresar sentimientos de angustia, desencanto y desarraigo de los individuos. Por otro lado, estas obras expresaban una reflexión sobre el destino del país español y el futuro de sus habitantes, con una visión crítica de denuncia y testimonio social. Además, podemos encontrar que la organización de las obras de la literatura de la posguerra era en secuencias y no en capítulos. Y por último, pero no menos importante, en la literatura de la posguerra se hizo presente una experimentación de los autores con técnicas literarias diferentes a las comunes y con temas nuevos que interesaban al público. Esto fue muy importante porque así se dio inicio a una nueva era y se empezaron a utilizar técnicas que nunca antes se habían visto, dándole una mayor diversificación a la literatura. En los años 40. Mueren grandes escritores como Unamuno, Machado y Lorca, y otros se exilian, como L.R. Jiménez y Alberti. Ante la limitación de la libertad de expresión del régimen, los autores recurren a los símbolos y a expresarse entre líneas. La novela de los años 40. La novela se caracterizó por su ideología conservadora y por continuar con el realismo tradicional. Signos de renovación. Cela con La familia de PD y Carmen Laforet con Nada. Estas obras reflejan una realidad desgarrada, violenta y opresiva, caracterizada por la angustia existencial. El teatro de los años 40 tardó más en renovarse que la novela y la poesía por la censura. La escena estaba dominada por el teatro de propaganda del régimen y el teatro burgués, o de evasión, y teatro de humor. Concebían el humor como un instrumento para dar una visión crítica del mundo, influido por el teatro del absurdo europeo. La poesía de los años 40. En estos momentos ocurre la muerte y exilio de grandes poetas como Lorca, Miguel Hernández, J.R. Jiménez. En ese entonces habían dos tipos de poesías. La primera, arraigada, con poetas satisfechos por la situación del país, y la otra, desarraigada, con poetas descontentos y angustiados por la situación del país. Más adelante, durante los años 50, la literatura sirvió como arma contra el franquismo. El franquismo es el conjunto de ideologías y movimientos afines a la dictadura de Francisco Franco. Este surgió en España tras la Guerra Civil de 1936 a 1939. Además, permitió a los autores plasmar la realidad y denunciar la injusticia social. En la novela, los escritores denunciaban la realidad social y política de esos años. Tenían una función informativa, mostrando la situación social que la prensa ocultaba.
Los tipos de novelas que se veían reflejadas en estos años dependían del enfoque ideológico. Estos son la precursora, que es el que da testimonio de la realidad, la neorrealista, la cual critica la dictadura, y el realismo social, la cual denuncia el capitalismo y la dictadura desde posturas marxistas. La poesía fue influenciada por el realismo socialista y la ideología marxista. Este refleja el compromiso político contra el franquismo y el capitalismo. Los principales temas a tratar en la poesía son el deseo de libertad, la denuncia de la injusticia social y la lucha de clases. Y sus poetas principales eran Blas de Otero, Dámaso Alonso y José Hierro. El teatro fue el mismo durante los años 50, 60 y 70. Fueron dos tipos: el teatro existencial, el cual se opone al teatro de evasión y expresa descontento y angustia existencial, aunque no indaga las causas de los problemas; y el teatro social, que como casi todo en estos años, denuncia el capitalismo. Sus autores fueron Antonio Buero Vallejo, que dosifica su crítica, y Alfonso Sastre, el cual fue prohibido durante el franquismo. Hablando un poco de los otros factores que también se tuvieron en cuenta en la época de la posguerra, podemos hablar de la música, el arte y el teatro. Iniciando con la música, podemos decir que después de la Guerra Civil de España, así como muchas cosas, la música también tuvo algunos cambios, como fue la sensibilidad por la pérdida y muertes que esta guerra dejó, y muchas cosas más que se vieron expresadas en la música de la posguerra. Además, las letras de estas canciones narraban los hechos que se estaban viviendo en esta época, como lo fueron hambre, carencia y muchas otras. Eso se tuvo muy en cuenta en la música de la posguerra. Por otro lado, podemos hablar del arte, el cual en la posguerra el poder frenó el desarrollo de toda la expresión artística y cultural. Se censuró todo lo que no se adaptaba a ciertas formas que proponía el poder. Y la mayoría de los representantes del arte se fueron de España para seguir con su arte, que no podía ser mostrado en España. Y después de eso, sus pinturas reflejaban más libertad. Y finalmente, hablando del teatro, podemos decir que durante la década de los 40 el teatro estuvo destinado a divertir al público a pesar de la situación social que vivía el país. Luego, en la época de los 50, el teatro presentaba obras en las cuales se sentía la nostalgia por el pasado que este país tuvo que vivir. Y en los 70 se trataban problemas sociales y se presentaban críticas a la injusticia y recreaban algunas de las angustias que se vivían en esta época. Relacionándolo un poco con la literatura de la posguerra, podemos decir que la literatura también transmitió un mensaje muy similar al de la música, el arte y el teatro, un mensaje de rechazo. Y en la literatura se dieron saltos temporales como en el teatro.